Era una mañana de domingo como cualquier otra en Birmingham, Alabama, cuando el destino decidió que ese sería el día en el que todo cambiaría. Mientras el café ardía en la estufa y el olor a huevos demasiado cocidos se mezclaba con el aire pesado de nuestra pequeña cocina en Maple Street, sentí el peso de la mirada de Darrell incluso antes de que abriera la boca. La puerta del frigorífico chirrió como una advertencia, pero nadie la escuchó. ¿Dónde está el dinero, Abby? Su voz atravesó el silencio como una cuchilla oxidada, todavía en camiseta sin mangas y ropa interior, su prominente barriga casi me tocaba mientras intentaba servir jugo de naranja sin dejar caer el vaso. ¿Qué dinero? Respondí manteniendo mi tono firme a pesar de que me temblaban las manos mientras colocaba el jarrón sobre la mesa. No finjas que no lo sabes, niña. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que mis huesos crujieron. Te vi escondiendo notas en tu bolso. $800 de tu trabajo contable. Dinero que me escondiste. Mi madre revolvió los huevos ahora gomosos en la estufa, vestida con su vestido de iglesia rosa impecablemente planchado y el cabello recogido en un moño perfecto. Ella no levantó la vista. Nunca se levantó. Eso es para los impuestos trimestrales de la señora Henderson, le expliqué. No es mío. El primer golpe aterrizó en mi estómago, doblándome por la mitad como papel arrugado. El segundo, un codazo en las costillas, me arrojó contra la mesa de la cocina. Escuché algo crujir, madera o huesos, no estaba seguro de cuál. Todo en esta casa es mío, gruñó Darrell, tirando de mi cabello hasta que estuve de rodillas. Cada centavo que ganas, cada respiro que tomas. Me pertenece. El dolor irradió a través de mi costado como un rayo y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. A través de la ventana de la cocina, vi al señor Jeffries paseando a su perro, ajeno al infierno que estaba ocurriendo a solo unos metros de distancia. Darrell, por favor, murmuró finalmente mi madre, su voz tan baja que casi se perdió en el zumbido del ventilador. Tenemos que salir para la iglesia en 2 horas. Me soltó y me desplomé contra el mostrador, tratando de no gemir. Entonces será mejor que se prepare, escupió. No puedes permitir que el tesorero de la iglesia parezca un mendigo. Eso es lo que yo era para ellos, la tesorera ejemplar, la hija perfecta que cantaba en el coro y organizaba las finanzas de First Baptist, la chica que sonreía durante la hora del café y nunca faltaba a un servicio. La misma cuyos moretones siempre estaban ocultos bajo blusas de manga larga y vestidos modestos. Logré llegar al baño y cerré la puerta. Me levanté la camisa y allí estaba, una mancha morada que se extendía por mis costillas como pintura derramada. Cuando lo tocó ligeramente el dolor fue tan intenso que mordió un paño de cocina para no gritar. Probablemente agrietado. Quizás roto. No fue la primera vez. A través de la delgada pared, escuché a Darrell despotricar sobre el respeto y la gratitud, sobre cómo nos salvó después de la muerte de mi padre, sobre cómo le debíamos todo. El mismo sermón que había estado escuchando durante 8 años, desde que él se mudó a nuestra casa cuando yo tenía 18 años y era demasiado joven para ver las señales que mi madre decidió ignorar. Llamó suavemente a la puerta. Abby, no lleguemos tarde. Miré mi reflejo en el espejo, piel pálida, ojeras profundas bajo los ojos verdes, cabello rojo que necesitaba un corte. Cuando me convertí en esta sombra de una persona. Estaré listo, logré decir. La verdad es que llevaba meses planeando mi fuga. Esos $800 eran solo el último pago de un fondo que había estado guardando en una caja de seguridad que Darrell no conocía. Unos meses más y tendría suficiente para desaparecer de Birmingham para siempre. Pero mientras me aplicaba corrector en el moretón que tenía en la barbilla, me di cuenta de que tal vez no me quedarían unos meses más. La violencia estaba empeorando. El mes pasado fue un empujón por las escaleras. El mes pasado, tus manos alrededor de mi cuello hasta que vi estrellas. ¿Y mi madre? Ella simplemente miraba, atrapada en su propia prisión de negación y dependencia. Pensé en llamar a la policía, pero el oficial Dale Thompson era el compañero de bar de Darrell. Ya lo había intentado 2 años antes y Dale simplemente se rió y dijo que no perdiera el tiempo con peleas familiares. Después de eso, Darrell se volvió aún más cuidadoso, asegurándose de que las marcas estuvieran donde nadie pudiera verlas. Cuando salí del baño vestido con mi bata azul marino sobre un vestido negro, Darrell lucía impecable con su traje gris y corbata roja, la imagen perfecta del respetable veterano.
Se había puesto demasiada colonia y se había peinado con cuidado los raros mechones sobre su calva. Ahí está mi chica, dijo, su voz ahora melosa. ¿Listos para la casa del señor? Mi madre estaba rebuscando en su bolso, buscando pañuelos y dulces, cualquier cosa para evitar mirarme directamente. Ella lo sabía. Siempre lo supe. Cada paso hacia el coche era una puñalada en el costado. Sostuve con fuerza la carpeta de cuero donde guardaba los boletines de la iglesia que necesitaba doblar antes del servicio. Dentro, entre las hojas de anuncios, había una página en blanco. Una idea empezó a tomar forma, desesperada y arriesgada. Darrell me abrió la puerta del auto con exagerada cortesía, desempeñando el papel de padrastro cariñoso ante cualquier vecino que pudiera estar mirando. Mientras me sentaba en el asiento trasero, tratando de no hacer una mueca de dolor, tomé una decisión. Ese día sería diferente. Ese día rompería el silencio. Los 12 minutos hasta la iglesia fueron suficientes para planificar cada palabra. ¿Cómo se escribe una llamada de socorro que alguien, cualquiera, tomaría en serio? Mis dedos agarraron el bolígrafo como si fuera un salvavidas. El campanario blanco de la primera iglesia bautista se alzaba en el horizonte, atravesando el cielo de Alabama como una acusación. Al cabo de 2 horas estaría en el coro cantando Amazing Grace mientras mis costillas gritaban en señal de protesta. Al cabo de 2 horas Darrell estaría en su asiento habitual, la tercera fila desde la parte delantera, interpretando al devoto marido. Pero en 2 horas, si encontraba el coraje, todo cambiaría. El sótano de la iglesia olía a café viejo y a cera de limón. Como siempre, llegué 30 minutos antes para preparar las boletas de calificaciones. Me temblaron las manos cuando abrí el armario de suministros y agarré la pila de programas recién impresos. 200 copias para 200 almas que pronto llegarían buscando la salvación, o al menos la apariencia de ella. Me senté en la mesa plegable, reprimiendo un gemido mientras me inclinaba. Cada respiración era como vidrio esmerilado dentro de su pecho. A través de las estrechas ventanas vi a los fieles que empezaban a llegar, la familia Henderson con sus 3 hijos, la señorita Witt con su Biblia gastada, los gemelos Garrett con vestidos a juego. La hoja de papel en blanco me miraba fijamente entre los boletines. ¿Qué podría escribir que haría que alguien actuara? ¿Cómo podemos resumir años de terror en unas pocas palabras desesperadas? Mi bolígrafo flotaba sobre el papel. El oficial Thompson no sería la solución. Pero tal vez hubiera otra manera. El pastor Hall le tendió el pan sagrado con los dedos firmes a pesar del temblor que debió haber recorrido su cuerpo. El cuerpo de Cristo partido por vosotros, repitió con una voz que no delataba más que la solemnidad del momento. Pero sus ojos se encontraron con los de Darrell por un instante eterno, y allí, en esos segundos suspendidos entre lo sagrado y lo profano, algo se rompió. Darrell retrocedió como si el pan fuera veneno. ¿Qué diablos es esto, Hall? Su voz, siempre tan controlada, sonaba áspera, descontrolada. La máscara del hombre piadoso se deslizó, revelando el monstruo que había debajo. Mi madre le apretó el brazo con fuerza y sus dedos se clavaron en la manga del traje como garras. Darrell, aquí no, susurró, pero ya era demasiado tarde. Los creyentes más cercanos ya lo habían notado. Los susurros recorrieron las primeras filas como un viento helado. Fue entonces cuando el oficial Mitchell dio un paso adelante. Señor Chulder, tenemos que hablar. No fue una pregunta. Era el sonido de la ejecución de un veredicto. Darrell se dio la vuelta, sus ojos llenos de ira escanearon la iglesia como si buscara una salida. Pero las salidas estaban bloqueadas. Los useiros que antes sonreían, ahora formaban una barrera silenciosa. El oficial Thompson se acercó por detrás con la mano ya en la pistolera, no por amenaza, sino por protocolos que Darrell conocía muy bien. Esto es absurdo. Darrell levantó las manos como si pudiera descartar la verdad. No tienes idea de lo que estás haciendo. Su voz resonó por todo el santuario, cortando el último acorde del himno. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír la respiración entrecortada de mi madre. El pastor Hall no se movió. Él no retrocedió. Simplemente mantuvo el plato de hostias extendido, como si Cristo mismo estuviera presenciando. La verdad siempre sale a la luz, Darrell, dijo en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un martillo.
Hoy llegó a través de una voz que intentaste silenciar durante mucho tiempo. Mis rodillas se debilitaron. Me aferré a la barandilla del coro y las notas del órgano ahora sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. Lo esposaron. No con violencia, no con odio, sino con una precisión que hacía que todo pareciera inevitable. Mi madre se desplomó en el banco con las manos tapándose la cara y los hombros temblando por sollozos que ya no podía contener. Y entonces, por primera vez en años, sentí que algo se aflojaba en mi interior. No fue alivio, todavía no. Era algo más primitivo, más cruel, saber que por primera vez, era él quien estaba avergonzado. Él fue lo que quedó expuesto. Él era el que no tenía a dónde huir. El pastor Hall cerró la Biblia con un fuerte clic. Hermanos y hermanas, comenzó con voz firme a pesar del caos que se avecinaba, hoy somos testigos del poder del coraje. Y también el poder de la comunidad. Sus ojos se encontraron con los míos, solo por un segundo, pero fue suficiente. A veces la justicia llega disfrazada de cosas sencillas, un papel, un bolígrafo, una voz que se niega a ser silenciada. El oficial Mitchell condujo a Darrell por el pasillo. Algunos creyentes miraron hacia otro lado. Otros, como la señorita Witt, asintieron, con los labios apretados en una línea de silenciosa aprobación. Los gemelos Garrett se tomaron de la mano, con los ojos muy abiertos. Mi madre no levantó la vista. ¿Y yo? Respiré. No fue un suspiro de paz. Todavía me dolía. Todavía ardía. Pero por primera vez en mucho tiempo, el aire entró en mis pulmones sin que tuviera que encogerme para entrar. Porque por primera vez, el mundo se había negado a acobardarse ante mí. Él me rompió. No fue una frase pronunciada en voz alta, pero resonó en el silencio del santuario como un veredicto. A Darrell le temblaban las manos al tomar el pan de la comunión, y en ese gesto vacilante, todos vieron lo que siempre había escondido: no era un hombre de fe, sino un depredador con las garras hundidas en lo que llamaba su familia. Detrás de él, el oficial Mitchell avanzó con la precisión de alguien que ha visto este guión antes. Señor Darrell Watson, su voz era baja, pero cortó el aire como una espada. No fue una pregunta. Fue el final. Darrell se giró y la máscara que había llevado durante años, la del padre devoto, el proveedor ejemplar, se deslizó como piel muerta. Debajo lo único que quedaba era la mirada de un animal perseguido, con las pupilas dilatadas por el pánico y la furia. Necesitamos que nos acompañe, continuó el oficial, con una calma que solo aumentó la tensión. Sin problemas, por favor. El santuario contuvo la respiración. Un susurro recorrió los bancos como un reguero de pólvora. El rostro de Darrell ardía, primero rojo, luego morado, el color de la culpa cuando no le queda donde esconderse. Esto es absurdo, siseó apretando los dientes. Estoy en plena comunión. Señor, no complique las cosas, advirtió Mitchell, deslizándose la mano en la funda, no para coger el arma, sino las esposas. El gesto fue suficiente. El pastor Hall intentó intervenir, extendiendo las manos en un gesto de paz que sonaba a rendición. Darrell, tal vez sea mejor ir con ellos. Podemos resolver esto discretamente. Pero Darrell no quería discrecionalidad. Quería una audiencia. Esto es persecución, rugió, su voz amplificada por la acústica de la iglesia, transformando su defensa en un espectáculo. Estoy siendo arrestado por adorar a Dios, por ser un hombre temeroso que disciplina su hogar como lo mandan las Escrituras. Nadie dijo que estuvieras arrestado, corrigió Mitchell, impasible. Solo necesitamos hablar de algunas acusaciones. ¿Acusaciones? Darrell escupió la palabra como si fuera veneno. Sus ojos me miraron en el coro como si yo fuera el traidor, la serpiente en el Edén. De una mujer ingrata que no conoce su lugar. Pregúntele a cualquiera aquí, apoyé a esta familia, les di un techo sobre sus cabezas, una vida digna. Señor, hablemos de esto afuera, insistió el oficial, pero Darrell ya estaba en su clímax y no iba a desperdiciar la oportunidad de un último acto. Está perturbada. Gritó señalándome. Él inventa mentiras porque no le dejé tirar el dinero, porque le exigí respeto. Las marcas no son mentiras. La voz de Sara Martínez, la directora juvenil, cortó el aire como un látigo. Se puso de pie en el banco con la barbilla en alto, y de repente el santuario ya no era un lugar de silencios cómplices. Todos lo vimos, continuó con firmeza.
Los ojos morados que intenta ocultar. La forma en que te estremeces cuando alguien se mueve demasiado rápido. Un murmullo recorrió la congregación. Luego, como fichas de dominó, empezaron a levantarse. Nosotros también lo vimos, dijo la señora Patterson con voz temblorosa pero clara. Observe cómo siempre usa mangas largas, incluso en verano. Una vez no pudo cantar durante 3 semanas, añadió Marlene del coro, apretando los dedos sobre su himnario. Dijo que era laringitis. Pero vimos las marcas en el cuello. Y entonces, como una presa que se rompe, llegaron los demás. Escuché los gritos. Vi la forma en que la arrastró por el brazo. Se disculpó por todo, incluso por respirar. Cada palabra era un martillo que desmantelaba el altar que Darrell había construido para sí mismo. Mi carta, esas pocas líneas garabateadas en papel de himnario, había sido la primera grieta. Ahora el muro se estaba derrumbando. El rostro de Darrell se contrajo en algo entre el odio y la desesperación. «No sabes nada», gritó. «Es torpe, siempre lo ha sido. Cae por las escaleras, choca contra las puertas. Detente». La voz de mi madre no era un grito. Fue un corte. El filo de un cuchillo en medio del caos. Estaba de pie ante el altar de la comunión, con los dedos blancos por la madera pulida. Por primera vez en 8 años, ella me miró. En verdad. Y luego, como si esas 2 sílabas, lo siento, fueran el último aliento que le quedaba, se volvió hacia los oficiales. Le rompió las costillas esta mañana. En la cocina. Yo vi. El santuario explotó. Darrell se abalanzó sobre ella, pero los oficiales ya estaban listos. Uno en cada brazo, las esposas chasquearon con un sonido definitivo antes de que pudiera alcanzarla. «Estáis todos locos», aulló mientras lo arrastraban por el pasillo central. «Esta es mi familia, mi hogar. Tengo derechos». «Tienes derecho a permanecer en silencio», comenzó el oficial Mitchell, su voz resonó claramente mientras retrocedían. Las palabras de Miranda se mezclaron con los últimos acordes del himno de la comunión, una grotesca disonancia entre ley y fe. A través de los vitrales vi cómo lo metían en el coche de policía. Su rostro presionado contra el vidrio, su boca todavía moviéndose en maldiciones que nadie más quería escuchar. Las palabras se perdieron en el aire, ahora irrelevantes. El pastor Hall levantó las manos pidiendo silencio. La atónita congregación comenzó a acomodarse en los bancos, todos excepto mi madre. Ella permaneció ante el altar, inmóvil, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y estuviera esperando caer. «Amigos», comenzó el pastor con la voz llena de una tristeza que no era solo suya, sino la de todos nosotros. «Hoy hemos sido testigos de algo doloroso. Algo que nos recuerda que el mal no siempre lleva una máscara fea. A veces sonríe en los pasillos de la iglesia. A veces sirve la comunión. Nos pidió que oráramos. Pero no pude quedarme. La adrenalina que me había mantenido erguido se evaporó y, de repente, cada costilla rota gritó. Cada aliento era un cuchillo. Bajé las escaleras traseras del coro como si estuviera huyendo, no de Darrell, sino de todo, las voces, las miradas, el peso de 8 años desprendiéndose de mí como piel muerta. James Whitfield me estaba esperando abajo. «Hay una ambulancia afuera», dijo en voz baja. «Te llevaremos a ver estas costillas». Mientras me guiaba por la puerta lateral, miré alrededor de la nave por última vez. Mi madre todavía estaba allí en el altar con lágrimas corriendo por su rostro como ríos de culpa tardía. El pastor Hall a su lado, ofreciéndome el consuelo que ella me había negado durante tanto tiempo. Afuera, el sol era cruel. Después de la penumbra de la iglesia, la luz hería los ojos, quemaba las heridas. La ambulancia estaba estacionada al lado del coche patrulla, las puertas se abrieron como una invitación o una rendición. Mientras los paramédicos me ayudaban a acostarme en la camilla, escuché, procedente del interior de la iglesia, el sonido del órgano que retomaba el himno. Gracia asombrosa, surgiendo como una promesa o un perdón. Había cantado esas palabras cientos de veces. Pero solo ahora comprendió lo que significaba ser encontrada. El olor del hospital, alcohol, miedo, la fría esterilidad de alguien que ha visto demasiado, me golpeó tan pronto como cruzamos las puertas automáticas.
Pasamos junto a niños llorando, familias con caras preocupadas, hasta que me depositaron en una cortina azul descolorida, donde comenzaría la verdadera documentación. La enfermera que me atendió tenía ojos amables y manos que no temblaban. «Quitémonos esta ropa con cuidado, cariño», murmuró mientras se desabrochaba el vestido del coro. Cada centímetro de tela que caía revelaba más de la verdad que había cargado en silencio, un mapa de violencia dibujado en mi piel. Púrpura sobre amarillo, nuevas marcas sobre viejas cicatrices, una grotesca paleta de dolor. «Dios mío», susurró, y por primera vez alguien me miró y lo vio todo. El Dr. Patel llegó con una cámara y documentos de consentimiento. «Necesitamos registrar cada detalle», explicó con voz firme pero no dura. «Estas fotos serán la prueba». Cada destello fue una absolución. Durante años había cubierto estas marcas con mentiras y mangas largas. Ahora, bajo la dura luz del hospital, finalmente hablarían por mí. Las radiografías confirmaron lo que ya sabía: 2 costillas rotas en el lado izquierdo y una en el derecho. Pero también revelaron fantasmas, viejas fracturas, cicatrices de huesos de batallas pasadas que había curado solo, en silencio. «Esto de aquí», el Dr. Patel señaló una línea en la 4ª costilla, «debe tener unos 6 meses». Lo recordé. Darrell me empujó contra el fregadero porque la cena se retrasó 5 minutos. Les dije a todos que me había resbalado en el suelo mojado. La detective Patricia Hayes llegó mientras todavía me estaban vendando el torso. A diferencia del oficial Thompson, ella no dudó una sola palabra. «¿Empieza por el principio?», preguntó mientras el bolígrafo flotaba sobre el bloc de notas. «No solo hoy. Hace 8 años, cuando entró en vuestras vidas». «Al principio fue amable», dije, observando la disposición precisa de sus notas. «Le traje flores a mi madre. Nos llevó a cenar a restaurantes caros. Estaba tan sola después de la muerte de mi padre. Me alegré por ella. Cuando cambiaron las cosas. Después de la boda. Primero hubo pequeñas cosas, críticas a mi ropa, te vistes para llamar la atención, niña, la prohibición del grupo juvenil, estas personas son muy liberales, te corromperán. Luego vino el control financiero. Él tomó sus billetes, le expliqué. Dijo que mi madre no sabía cómo manejar el dinero. Que fui irresponsable. Aspirando a un ascenso, accidentalmente derramó mi café sobre los documentos que había pasado toda la noche preparando. Cada pequeña victoria mía fue una afrenta a su autoridad. Cada paso hacia la libertad, una amenaza que había que aplastar. ¿Y mi madre? Se convirtió en una maestra en justificar lo injustificable. Él solo quiere lo mejor para ti, Abby. Los hombres como Darryl son raros, niña, fuertes, responsables. Deberías estar agradecida. Agradecido por atraparlo. Agradecido de vivir como un prisionero en mi propia casa. La gratitud que ella exigía fue el precio de mi silencio. Hasta que llegué al límite. Esa mañana, cuando escribí «me va a matar» en el espejo del baño con mi propio lápiz labial, no fue un grito de desesperación. Fue un acto de guerra. Un mensaje para el futuro, para las mujeres que vendrían detrás de mí, para la chica que había sido a los 18 años, demasiado ingenua para ver que la trampa se cerraba. No sabía si alguien me creería. Pero por primera vez en años creí en mí mismo. Y entonces llegó la tormenta. Las cuentas las cerró sin mi consentimiento. Las tarjetas de crédito las confisqué por mi propio bien. Los cheques de pago me obligaron a firmarlos en blanco, sonriendo mientras me explicaba que los hombres sabían manejar el dinero. La progresión fue metódica, primero control. Luego las bofetadas accidentales. Luego los golpes que dejaron marcas solo donde las ropas las escondían. Hasta que finalmente no quedó ningún lugar donde esconderse. ¿Alguna vez ha falsificado su firma? La pregunta del detective Hayes me tomó por sorpresa. Bueno, él se encarga de todas las finanzas. Dice que es un deber de hombre. Escribió algo en su libreta con los ojos afilados como cuchillas. Lo investigaremos. El abuso financiero va de la mano con el abuso físico. Si cometió fraude, esos son cargos adicionales. Fue entonces cuando James Whitfield entró con una carpeta tan gruesa que parecía contener todos los pecados de Darryl. Como abogado de la iglesia, había hecho sus deberes. Abby, dijo acercando una silla con la gravedad de alguien que da malas noticias.
Encontramos cosas preocupantes en los registros financieros de la iglesia. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tipo de cosas? 3 préstamos obtenidos a nombre del nuevo fondo del templo. Mi firma estampada en todos ellos. ¿Como tesorero, autorizó esto? Deslizó los documentos sobre la mesa. Mi nombre estaba allí, pero la letra no era mía. Demasiado pesado. Demasiado angular. No. Nunca había visto esos papeles antes. Eso es lo que imaginamos, confirmó James en voz baja. El pastor Hall me pidió que auditara los libros después del incidente de hoy. Daryl ha estado usando su influencia para manipular las finanzas de la iglesia. Se malversaron casi $30.000 en los últimos 2 años. 30.000. El número me mareaba. Tuvo ayuda, continuó James con cautela. Alguien más necesitaba aprobar estas transacciones. Alguien con autoridad financiera en la iglesia. Ya sabía la respuesta antes de que la dijera. Mi mamá. Asistente de tesorería. Infeli, la palabra murió en su garganta. La traición dolió más que cualquier golpe de Daryl. Ya era bastante malo saber que ella lo había visto destruirme. Pero ayudarlo a robar de la iglesia, de la casa de Dios, fue una perfidia que mi cerebro se negó a procesar. La detective Aye se inclinó hacia adelante y tamborileó los dedos sobre la mesa. Esto lo cambia todo. Cargos federales por fraude además de cargos estatales por agresión. Se enfrenta a una sentencia grave. ¿Y mi madre? Depende de su nivel de implicación. Si coopera, si testifica contra él. Dejó la sugerencia flotando en el aire como un cebo. Un golpe en la cortina nos interrumpió. Señorita Miller, tiene una visita. Y allí estaba ella. Mi mamá. Todavía lleva un vestido rosa de iglesia, ahora arrugado y manchado de lágrimas. Parecía más pequeño, como si, sin la sombra de Daryl detrás de la cual esconderse, se hubiera marchitado. ¿Puedo entrar? Asentí sin confiar en mi voz. Ella se acercó lentamente como si yo fuera un animal herido a punto de salir corriendo. Sus ojos recorrieron los vendajes, las fotografías de las pruebas esparcidas sobre la mesita de noche y los agentes a mi alrededor. Sé que me odias, comenzó. No te odio. La frase nos tomó a ambos por sorpresa. Simplemente no te entiendo. Tenía miedo, susurró. Después de la muerte de tu padre, no sabía cómo manejar nada. Las facturas, la casa, criarte solo. Daryl parecía tan capaz. Tan fuerte. Ella tragó con fuerza. Cuando me di cuenta de lo que era, ya me sentí atrapada. No fuiste tú quien fue golpeado. No estuvo de acuerdo con los hombros caídos. Yo era un cobarde. Cada vez que te lastimó, me dije que sería la última. Que si lo amaba lo suficiente, si fuera lo suficientemente bueno, él cambiaría. ¿Y el dinero? Dijo que era para inversiones. Para nuestro futuro. Firmé lo que ordenó. No hice ninguna pregunta. $30.000, mamá. De la iglesia. Se cubrió la cara con las manos. Dios, perdóname. La detective Aye se aclaró la garganta. Este es el agente Watson. Necesitamos hacer algunas preguntas. Pero primero, sepa que tiene derecho a un abogado. Mi madre dejó caer las manos. Te lo contaré todo. Lo que sea necesario para arrestarlo. Por primera vez en 8 años, ella me elegía a mí. Ella no se limitó a cerrar los ojos. Ella sostuvo el cuchillo. Cada firma falsificada, cada transferencia sospechosa, había sido planeada entre bastidores, mientras yo cantaba himnos y contaba las horas hasta que pudiera respirar. Mi propia madre, la mujer que me enseñó a orar antes de acostarme, había calculado los momentos en los que estaría lo suficientemente ocupado como para no darme cuenta del robo. Abby está en la práctica del coro hasta las 7. Disfruta. Como si yo fuera el obstáculo, no la víctima. Como si yo fuera la amenaza para la familia que ella estaba ayudando a destruir. El dolor fue físico, un golpe tan violento como el de Darrell. Recordé las noches en que me daba bolsas de hielo para mis moretones, susurrando, SHHH, no llores, él escucha mientras sus manos temblaban. Ella lo sabía.
Siempre lo supe. Y sin embargo eligió su bando. No por miedo, porque en el fondo ella también se benefició. Las joyas que aparecían alrededor de su cuello, los regalos de Darrell después de cada gran saque. Ella conducía el auto nuevo mientras yo iba en autobús a la universidad, ahorrando cada centavo para un futuro que ella ayudó a sabotear. ¿Lo sabías? Pregunté, mi voz era tan frágil que casi no salió. No fue una acusación. Era una niña que pedía explicaciones por la traición de quienes se suponía debían protegerla. James puso su mano sobre mi hombro. Abby, esto, señaló los correos electrónicos, es una prueba de colusión. Tu madre no es solo una cómplice. Ella es coautora. Marcus deslizó otro documento en mi dirección. Un extracto bancario con su firma, autorizando la transferencia de $50,000 a una cuenta offshore. Para nuestro futuro, había escrito Darrell en el margen. El mismo futuro que utilizó para mantenerme atrapada. Planeaban escapar, dijo Marcus secamente. Pasaportes falsos, cuentas en el extranjero. Su madre incluso programó lecciones de español el año pasado. Para jubilarse en Costa Rica, según los registros. La ironía fue cruel. Mientras yo soñaba con un pequeño apartamento en Atlanta donde podía cerrar la puerta con llave y dormir sin miedo, ellos planeaban una vida de lujo con el dinero que robaban a la iglesia, a las personas que confiaban en ellos. De mis ahorros, de mis sueños aplastados. ¿Y el pastor? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. ¿Estuvo involucrado? James vaciló. Aún no tenemos pruebas directas, pero abrió una carpeta. Aquí. Hace 2 meses, Darrell donó $20,000 para la expansión de la iglesia. El cheque fue depositado en la cuenta personal del pastor Jenkins. Al día siguiente, Jenkins firmó un documento perdonando una deuda de $15,000 que Darrell tenía con la iglesia. ¿Coincidencia? No lo fue. Nada de eso lo fue. Todos estaban involucrados, murmuré. Toda la iglesia era una fachada. No todo, corrigió Marcus pasándole un último trozo de papel. Mira esto. Fue una denuncia anónima, enviada a la diócesis hace 6 meses. Alguien necesita investigar las finanzas de la primera iglesia bautista. Algo está muy mal. Darrell Watson está robando y el pastor Jenkins lo está cubriendo. Dios está mirando. Firmado, un miembro preocupado. ¿Quién escribió esto? Pregunté tocando el papel como si fuera a quemarse. No lo sabemos, admitió James. Pero la letra, me miró. Se parece al tuyo. Negué con la cabeza. No era mío. Pero conocía esas letras. Era de Sara Martínez. La misma Sara que me trajo el cartel del grupo de jóvenes al hospital. El mismo que años antes me había llevado aparte después de la iglesia y me había susurrado, Abby, no estás sola. Cuando estés lista te ayudaré. Sonreí y cambié de tema, como siempre. Pero ella no se rindió. Sara, dije, y por primera vez en años, sentí algo más que ira o miedo. Fue gratitud. Y algo más, esperanza. Porque si Sara tuvo el coraje de denunciarlo, aunque fuera de forma anónima, entonces tal vez, yo también podría tener el coraje de hacer lo que había estado posponiendo durante 8 años. Necesitamos encontrarla, dijo apretando los puños. Y tenemos que acabar con todos ellos. Cultivó meticulosamente a mi madre como cómplice mucho antes de que él le pusiera un anillo en el dedo. Las cartas mostraban a un hombre que no solo manipulaba las finanzas, sino también las almas, promesas de seguridad, de un futuro estable, de protección contra la soledad que ella tanto temía. Eleanor necesita creer que está haciendo esto por amor, no por codicia, escribió en una nota marginal. El miedo es más confiable que la ambición. Cada palabra fue un golpe, una confirmación de que nada de aquello había sido un accidente o un descuido. Todo había sido calculado. Incluyéndome a mí. Te hizo su aliado antes incluso de convertirse en tu marido, James negó con la cabeza, sus gafas deslizándose por su nariz. Y tú fuiste la pieza clave. Sin su acceso a los libros, sin su firma en los cheques, el plan se desmoronaría. Agarré el diario de cuero con más fuerza, los dedos temblaban no por miedo sino por una furia tan pura que ardía como ácido.
Ese hombre me había reducido a ingenuo controlable en sus notas, pero al final, fue precisamente mi mano, mi firma en los informes, mi conocimiento de las fallas del sistema, la que lo había enterrado. La ironía fue tan aguda que casi me reí. Subestimó lo que podía hacer una persona desesperada, dije, arrojando el periódico a la caja. Pensaste que el miedo me mantendría callada para siempre. Aye se cruzó de brazos y me miró con un respeto que no existía en los primeros días del caso. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Vas a utilizar esto en el tribunal? Voy a usar esto para crucificarlo, respondí sin dudarlo. Cada palabra, cada número, cada víctima. Quiero que el juez, los jurados y todos vean el monstruo que han ignorado durante años. Que vean cómo actuó no solo como ladrón, sino como verdugo. Porque no se trata solo del dinero, detective. Se trata de poder. Y él amaba el suyo. Mientras los expertos empaquetaban las pruebas, me retiré a un rincón del almacén, donde la tenue luz de la lámpara colgante proyectaba largas sombras sobre las paredes metálicas. Respiré hondo y sentí que el peso de 8 años de silencio forzado se transformaba en algo nuevo, una determinación que no pedía permiso. Darrell me había llamado débil. Inútil. Pero fueron mis manos las mismas que él había intentado romper, las que ahora seguían las páginas de un cuaderno, registrando cada pieza de evidencia, cada nombre, cada centavo robado. Había pensado que me controlaba. En cambio, me había convertido en la única persona que podía desmantelar cada mentira que había construido. Y lo haría sin piedad. Porque la justicia no se trataba solo de castigar a un hombre. Se trataba de desmantelar el sistema que le había permitido prosperar, iglesias que hicieron la vista gorda, congregaciones que optaron por no preguntar, una sociedad que enseña a las mujeres a callarse cuando deberían gritar. Mi voz ya no sería un susurro en la oscuridad. Sería un grito de batalla. Y cuando llegó el momento de enfrentar a Darrell en el tribunal, cuando sus ojos se encontraron con los míos por primera vez desde aquella noche en el sótano, quería que supiera una cosa. La chica que pensó que había destruido era exactamente la que lo destruiría a él. Significa que además de los cargos estatales de fraude, ahora enfrentan el peso aplastante del gobierno federal. Y cuando el IRS llega a la escena, explicó Amanda con una sonrisa fría, no pierden el tiempo en el trabajo. Se rastreará cada centavo robado y se analizará cada transferencia sospechosa. Desarmarán sus vidas financieras como un rompecabezas, pieza por pieza, hasta que no queden más que ruinas. Pero había más. Mucho más. Ese mismo día, mientras el sol de noviembre pintaba de dorado pálido las ventanas de la oficina, recibí una llamada que me heló la sangre. Era la agente especial Rebecca Chen de la División de Delitos Financieros del FBI. Señorita Watson, su voz era tranquila pero llevaba el peso de algo monumental, hemos encontrado algo que lo cambia todo. Ella hizo una pausa. Su padrastro no actuó solo. Ni siquiera con su hermano. Mi estómago se revolvió. Darrell era parte de una red, continuó. Una organización que reclutaba a hombres como él, carismáticos, sin escrúpulos y con acceso a comunidades vulnerables. Iglesias, grupos de apoyo e incluso refugios para mujeres. Los entrenaron. Enseñaron cómo manipular, cómo esconder dinero, cómo quebrantar a una persona hasta que ya no pueda distinguir el amor del control. Otro silencio. Lo llamaron el ministerio. Las palabras resonaron en mi cabeza como una campana siniestra. El ministerio. Como si su perversión necesitara un nombre sagrado. Tenemos grabaciones, dijo el agente Chen. Reuniones. Manuales. Lista de objetivos ideales, viudas, divorciadas, mujeres con hijos adultos que trabajaban en puestos de confianza. No fuiste una víctima cualquiera, Abby. Has sido seleccionado. Estudió. Conquistado. La bilis subió a mi garganta. Durante años me había culpado por no ver las mentiras. Pero la verdad fue mucho peor, nunca tuve una oportunidad. Habían perfeccionado el arte de borrar la desconfianza incluso antes de que naciera. Amanda me apretó la mano cuando colgué el teléfono. Esto ya no se trata de ti, murmuró. Se trata de ellos. Todos los demás. Ella tenía razón. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para las vacaciones, me senté a la mesa de la cocina, ahora mi cocina, con los documentos extendidos frente a mí.
Las pruebas no eran solo números en una hoja de cálculo o firmas falsificadas. Eran vidas. Louise, que había guardado cajas de archivos durante décadas, esperando un día como este. La de la mujer de Mobile, cuya iglesia todavía sangraba a manos de Darrell. La de los demás, cuyos nombres aún no conocía, pero cuyas voces ahora resonaban con las mías. El proceso no sería fácil. Los abogados de Darrell ya estaban esparciendo veneno en la prensa: hija ingrata, esposa amargada, cazadora de herencias. Intentarían ahogarme en la duda, pintar mis cicatrices como mentiras. Pero ya no era la chica que temblaba en el sótano. Yo era la mujer que había desmantelado un imperio de sombras con 7 palabras. Y cuando el jurado me mirara, no verían a ninguna víctima. Vería un superviviente. Vería a la persona que, contra todo pronóstico, había convertido su silencio en un arma. Porque la justicia no llegaría por casualidad. Vendría de mi mano. Y de las manos de todos los que finalmente se atrevieron a gritarme. Diferente. No era miedo lo que ahora corría por mis venas, sino una quietud soberana, como el silencio que precede al relámpago. Miré los bancos abarrotados, los rostros que antes me daban la espalda ahora se alzaban hacia mí. Algunos avergonzados. Otros con admiración. Todos finalmente lo ven. El piano empezó a sonar las suaves notas de It Is Well With My Soul, pero mi corazón latía al ritmo de otra canción, la sinfonía de la justicia a punto de desarrollarse. Porque esto no era simplemente otro culto. Fue el preludio del juicio que destruiría a Darrell. Y yo sería el director. Los cargos se acumularon como ladrillos en una pared que lo enterraría vivo: fraude electrónico, robo de identidad federal, evasión fiscal a escala industrial. El IRS no perdona. No negocies. Y cuando descubrí que cada centavo que había malversado, cada donación caritativa inventada, cada viaje de juego disfrazado de gasto pastoral, había dejado un rastro de tinta tan espeso que incluso un ciego podría seguirlo, casi me reí. Su arrogancia sería su fuerza. Pero fue lo que vino después lo que me heló la sangre. Los agentes del FBI no llamaron a mi puerta para darme noticias, vinieron con pruebas. Pólizas de seguros de vida. 7 de ellos. En mi nombre. Con beneficiarios que no eran mi familia. Con valores que combinados alcanzaron casi los $2 millones. Con las fechas de adquisición de derechos alineadas como un cronómetro para el año siguiente. Se estaba preparando para matarme. El agente Coleman no necesitaba decirlo. Sus ojos lo decían todo. Las manos de Darrell alrededor de mi garganta no habían sido una ira pasajera. Habían sido ensayos. Pruebas de resistencia. Cálculos fríos de cuánta presión podría soportar mi cuerpo antes de desmayarse para siempre. Tú eras el siguiente en la lista. Y no el primero. Mi madre, sentada al otro lado del cristal unidireccional con su mono naranja y profundas ojeras, desenredó la telaraña que ni siquiera ella misma entendía del todo. Un cuaderno, fechas, nombres, cantidades. Mujeres en el móvil. En Huntsville. A las viudas les gusta ella. Iglesias como la nuestra. Patricia Hendricks, quien se cayó por las escaleras 2 meses después de casarse con un hombre que coincidía con la descripción de Darrell. Margaret Chen, cuyo coche perdió los frenos en una carretera de montaña. Todo con seguro de vida. Todo con misteriosos beneficiarios. Me dijo que si interfería, haría parecer que Abby se había ido por su propia voluntad, se le quebró la voz. Que nadie lo cuestionaría. Que todos creyeran que ella finalmente se había rendido. Y ella había creído. Miré a esa mujer destrozada y sentí algo que no era odio. Estaba de luto. Porque ella también había sido una víctima, no de la misma manera que yo, no con las mismas cicatrices, sino atrapada por el mismo monstruo. Había elegido el silencio cuando podría haber gritado, pero ahora. Ahora se estaba arrancando la garganta para asegurarse de que él nunca volviera a respirar aire libre. No podemos probar el asesinato, admitió el agente Coleman. Pero el patrón. Abby, tú eras la siguiente. Tus testimonios salvan vidas. Y allí, entre carpetas de investigación y fotografías de tumbas recientemente exhumadas, entendí, mis palabras no eran solo mi salvación. Eran su sentencia. Cuando llegó el día de Acción de Gracias,
fue la primera vez en años que no conté mis bocados ni medí cada palabra. La iglesia, mi iglesia, se reunió a mi alrededor como un escudo. Terra Martínez organizaba comidas que llegaban a mi puerta como una bendición en forma de lasaña. El grupo de jóvenes pintó mi habitación de azul cielo, cubriendo cada mancha de pintura beige que Darrell había elegido. Los diáconos instalaron nuevas cerraduras, alarmas y botones de pánico, pero la verdadera seguridad vino de la mano de Louise Patterson, quien se mudó a la habitación de invitados con la excusa de que una anciana no debería vivir sola. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Y por primera vez dejé que me cuidaran. Aprendí a cocinar. Macarrones con queso que no vinieron de caja. Tartas que no se compraron por obligación. Elegí ropa que no era lo suficientemente modesta, vestidos rojos, blusas escotadas, faldas que se balanceaban cuando caminaba. Cada elección fue un grito. Cada pequeña libertad, una puñalada al sistema que había construido para asfixiarme. Y luego vinieron los números. El IRS descubrió $200.000 en fraude fiscal. 6 años de mentiras, malversación de donaciones, facturas falsas. La iglesia, sin saberlo, había sido su lavadero, pero ahora... Ahora ella se puso de pie. Con Louise y un equipo de contadores forenses, reconstruimos cada centavo. Descubrimos pequeños comerciantes extorsionados, obras nunca realizadas, donaciones desviadas a empresas fantasma. ¿Cómo podría seguir el ritmo de todo esto? Louise preguntó una noche mientras clasificábamos los recibos amarillentos. Miré las pilas de papeles y sonreí amargamente. No pensaba seguirlo. Planeaba desaparecer. Seguro de vida. Dinero de la iglesia. Un último movimiento, un último cuerpo, el mío, y luego puff. Desaparecer con todo, dejar atrás otra viuda llorando, otro misterio sin resolver. Pero se topó con una variable que no había calculado, una mujer que se negaba a morir en silencio. Cuando llegó diciembre con sus juicios y testimonios que me hicieron revivir cada golpe, cada humillación, no temblé. Cada documento que firmé, cada transacción fraudulenta que expliqué a los investigadores, fue una piedra en su tumba. ¿Y la iglesia? Ella se despertó. El consejo no se reunió para juzgarme, sino para redimirse. Nuevas reglas financieras, firmas múltiples, auditorías trimestrales, transparencia radical. Y algo más. Algo que hizo que mis lágrimas cayeran no de dolor, sino a propósito. El fondo Abijo Miller. Dinero. Recursos. Refugio inmediato para víctimas de violencia doméstica en la congregación. Sin preguntas. Sin juicios. Basta con abrir puertas y manos extendidas. Te fallamos, Abby, dijo el pastor Hall con la voz quebrada. Vimos las marcas y fingimos no verlas. Nunca más. Y allí, entre aquellos hombres y mujeres que alguna vez cerraron los ojos, nació una revolución. Porque ya no era la chica que se escondía en los rincones. Ella fue la mujer que convirtió su dolor en armadura. Ella era la mujer que, con 7 palabras garabateadas en un papel, había desmantelado un imperio de mentiras. ¿Qué pasó cuando entré en la sala del tribunal y miré a los ojos al hombre que intentó borrarme? No vería una víctima. Vería su ejecución. Pero ese domingo no sería como los demás. Ese domingo la justicia se vestiría de traje y entraría por la puerta trasera, silenciosa como un salmo susurrado, implacable como la espada de un ángel. Darrell ocupó su asiento habitual, la tercera fila, en el centro como si el banco fuera un trono. El mismo hombre que había comprado su libertad con dinero sucio, mientras mi madre, con el tobillo vigilado bajo su falda larga, fingía rezar. Tenían una orden judicial de no acercarse a mí, pero la iglesia era territorio neutral, y allí estaban ellos, desafiando hasta el último hilo de decencia. El pastor Hall comenzó el servicio con voz temblorosa y los hombros tensos como hilos a punto de romperse. Él lo sabía. Todos lo sabíamos. Excepto Darrell. Estaba erguido con el pecho hinchado de confianza en sí mismo y la Biblia abierta sobre su regazo como un accesorio escénico. Mientras el coro cantaba el primer himno, noté un discreto movimiento cerca de las puertas laterales. El agente Coleman y otras 3 personas, vestidos impecablemente que podrían pasar por creyentes en un día de celebración. Se posicionaron estratégicamente bloqueando las salidas.
Mi corazón latía con tanta fuerza que juraría que todo el santuario podía oírlo, pero mi voz no flaqueó. Canté cada nota con la precisión de quien aprendió, hace mucho tiempo, a ocultar la sangre en las costuras de su vestido. La hora de la verdad no llegó con fuerza. Llegó con una voz frágil pero inquebrantable. Louise Patterson se levantó desde la quinta fila. Pastor Hall, necesito hablar. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con el filo de un juramento. El pastor, atónito, asintió. Louise nunca interrumpió el servicio. Nunca. Caminó hacia adelante con pasos lentos, sus 80 años pesaban en cada movimiento, pero cuando llegó al púlpito, cuadró los hombros como si llevara el peso del mundo y estuviera lista para arrojarlo a los pies de Dios. Durante 30 años cuidé los libros de esta iglesia, comenzó con voz firme a pesar de su edad. Vi a los tesoreros ir y venir. Pero también vi algo más. Algo que se pudrió detrás del púlpito. Darrell se movió en el asiento con los dedos blancos de tanto agarrarse al respaldo. Louise no lo miró. Él me miró. Hace 2 años comencé a grabar. Sacó una pequeña grabadora de su bolsillo, de esas que caben en la palma de su mano. Escucha bien. Estos son Daryl Watson y Eleanor Miller conspirando para robar el fondo de construcción de nuestra iglesia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, presionó reproducir. La voz de Darrell llenó el santuario. Clara. Crudo. Condenación. Los auditores no comprobarán si lo mantenemos por debajo de 20.000 por trimestre. Abby está demasiado asustada para cuestionar algo, e incluso si lo hiciera, ¿quién le creería a ella y no a nosotros? El aire fue succionado de la habitación. Alguien ahogó un grito. Darrell se puso de pie con el rostro morado de furia y los labios torcidos en una mueca. Esta es una grabación ilegal. No puedes. En realidad, interrumpió el agente Coleman, mostrando su identificación con una sonrisa que no llegó a sus ojos, Alabama es un estado de consentimiento unilateral. La señora Patterson actuó dentro de la ley. Louise no se inmutó. Ella continuó tranquila como un juicio final. Tengo más. Conversaciones sobre pólizas de seguro en nombre de Abby. Discusiones sobre accidentes que podrían ocurrir. Planes para vaciar las arcas de la iglesia después de su muerte. Otro clic. Esta vez fue la voz de mi madre la que resonó, fría como una lápida. ¿Y si sobrevive como esa mujer de Mobile? La respuesta de Darrell heló la sangre de todos. No sobrevivirás. Aprendí de los errores. La grabadora se apagó en el momento exacto en que Darrell se abalanzó sobre Louise. No dio 2 pasos. Los agentes lo interceptaron en el pasillo central, inmovilizándolo con clínica eficacia. Gritó sobre la persecución, sobre los testigos falsos, sobre sus derechos, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas con un chasquido que sonó como el último clavo en su ataúd. Mi madre no resistió cuando la esposaron. Ella simplemente me miró, sus labios temblando en un silencioso «lo siento», antes de que se la llevaran sin hacer ruido. Louise volvió al micrófono. No había ningún triunfo en su mirada. Solo un viejo dolor, finalmente expuesto a la luz. Hay más. Mucho más. Pero eso ahora depende de la justicia. Luego se volvió hacia mí. Y allí, delante de Dios y de todos los demonios que habíamos albergado, dijo. Abby debería haber actuado antes. Todos deberíamos hacerlo. Perdónanos. El servicio continuó. De alguna manera el pastor Hall predicó sobre la verdad y la justicia, sobre lobos entre ovejas. Cuando llegó el momento de la canción especial, Sara Martínez subió al estrado y, sin previo aviso, anunció. Abby iba a cantar hoy. Pero creo que hoy cantamos para ella. El coro se levantó. Luego toda la congregación. Y cuando cientos de voces se unieron en It is well with my soul, no fueron notas las que resonaron en ese santuario. Fue la liberación. Sentada en la silla del coro, dejé caer las lágrimas, no de tristeza, sino de la fuerza abrumadora de un ejército que, después de años de silencio, finalmente eligió luchar a mi lado. Solo más tarde en el salón comunitario comenzó la verdadera tormenta. Uno por uno vinieron a verme con pruebas guardadas como reliquias de la vergüenza.
Tom Henderson tenía fotografías de moretones que había notado, fechadas y con notas en los márgenes. Mary Garrett recordó las veces que vio a Darrell sacarme del edificio a rastras, las veces registradas en un calendario amarillo. Incluso el grupo de jóvenes entregó un cuaderno, páginas y páginas de informes minuciosos, escritos con la furia precisa de quien todavía cree que el mundo puede ser justo. Simplemente no sabíamos cómo ayudarte sin empeorar las cosas para ti, confesó Melissa Thompson, de 17 años, con los ojos brillando de culpa y coraje. Todos lo habían visto. Todos lo sabían. Al igual que yo, habían sido rehenes de los mismos grilletes, la cortesía social que silencia, el miedo a ser llamado mentiroso, el poder abrumador de un hombre que convirtió la fe en un arma. Fue entonces cuando apareció la detective Hayes, con una sonrisa que no ocultaba su alivio. Estas grabaciones lo cambian todo. Conspiración para asesinar. Cargos federales por extorsión. Se enfrentan a cadena perpetua sin libertad condicional. Esa noche, de vuelta en la casa que ahora parecía extraña en su quietud, sin portazos, sin gritos, ni sombra de un puño en alto, me encontré en la cocina. El lugar donde empezó todo. La grieta en la mesa, donde había roto algo mucho más grande que la madera. La pared donde la sangre se había secado hasta convertirse en un fantasma que ninguna esponja podía borrar. Louise preparó té. Se negó a dejarme en paz. ¿Sabes cuál es la mayor tragedia?, preguntó en voz baja. Todos lo sabíamos. Toda la iglesia sintió que algo andaba mal. Pero éramos demasiado educados, demasiado temerosos, demasiado preocupados por las apariencias para actuar. ¿Actuaste?, respondí. Al final actuó. Ella sacudió la cabeza y sus dedos temblaron alrededor de la taza. Mis grabaciones comenzaron cuando te vi entrar a la iglesia con un ojo morado disfrazado bajo maquillaje. 2 años reuniendo pruebas mientras sangraste. Estaba construyendo un caso. Estaba sobreviviendo. Su honestidad dolía. Pero era necesario. El silencio de la comunidad había sido su propia forma de violencia, un coro de complicidad que había permitido a Darrell reinar. Y entonces, a la mañana siguiente, llegó la noticia que sacudió los cimientos mismos de la tierra: toda la red de Richard Dalton había caído. 12 personas en 6 estados, todas operando el mismo plan: iglesias saqueadas, mujeres explotadas, vidas borradas bajo el pretexto de accidentes trágicos. Tus 7 palabras no solo te salvaron, dijo el agente Coleman por teléfono, su voz llena de un respeto que nunca antes había escuchado. Derribaron un imperio. Patricia Hendricks. Margarita Thompson. Nombres que no conocía, pero cuyas historias ahora se entrelazaban con las mías, envenenadas, silenciadas, transformadas en estadísticas de muerte natural. Darrell había perfeccionado el método. ¿Y yo? Yo había sido el siguiente en la lista. Las pólizas de seguro estaban programadas para pagar el monto máximo el próximo año, confirmó Coleman. Por norma, te iba a envenenar. Despacio. Como hizo con los demás. Pensé en las comidas que insistía en preparar. En los suplementos me obligué a tomar. En los dolores de estómago que se habían vuelto tan comunes que ya ni siquiera los cuestionaba. ¿Qué tan cerca había estado del final? Cuando noviembre dio paso a diciembre, el proceso legal se intensificó. Testimonios, documentos, audiencias que se prolongaban como cicatrices que se cosen. Pero algo en mí había cambiado. Cada palabra no fue un revivir el trauma, fue un ladrillo en la fortaleza de la justicia. ¿Y la iglesia? La iglesia, que alguna vez fue mi prisión, se había convertido en mi ejército. Recaudaron fondos para los gastos legales, aunque Amanda ya se había negado a cobrar un centavo. Organizaron la rotación de comidas, llenaron mi refrigerador con comida que no necesitaba esconder. Y por primera vez, cuando entré a ese edificio, se suponía que no debía inclinarme. Fue conquistar. La justicia no es un concepto abstracto, es una elección diaria. Y tú tomaste esa decisión. Reparaciones de la casa. No se trataba solo de martillar y pintar. Eran las manos de los hombres las que antes miraban hacia otro lado y ahora clavaban tablas donde Darrell había derribado puertas. Apoyo emocional. No eran palabras vacías, sino abrazos que contenían los pedazos de mí que él intentaba destruir. El grupo de jóvenes me adoptó como si fuera suyo porque, de repente, lo era.
Eres una heroína, Melissa, dijo una de ellas un miércoles por la noche, con los ojos brillando como si hubiera derribado a un dragón. Heroína. Esa palabra, que antes sonaba a mentira, empezó a calar en mí como una verdad. Hasta que una noche, mientras Amanda y yo organizábamos las pruebas, me encontré con esto. El papel amarillento del boletín de la iglesia, doblado con las marcas de mis dedos temblorosos de hace 8 años. 7 palabras garabateadas apresuradamente, como un grito ahogado en un papel. Enmarca esto, dijo Amanda, sin quitar la vista de los documentos. 7 palabras salvaron vidas. Tuyo. Y quién sabe cuántos más. Ella tenía razón. Patricia y Margaret merecían justicia. Las futuras víctimas merecían protección. La otra iglesia merecía recuperar cada centavo robado. ¿Y yo? Merecía una vida sin medir cada respiración, sin calcular el ángulo de las puertas para escapar. Cuando llegó el día de la declaración del gran jurado, el 15 de diciembre, una fecha grabada en mi memoria, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El traje azul marino, elegido por Amanda, era una armadura. Lápiz labial, un acto de guerra. Cada detalle era una negación de aquello a lo que Darrell había tratado de reducirme, una sombra obediente con vestidos florales, una voz que solo hablaba cuando se le permitía. ¿Listo? Louise se cruzó de brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. Ajusté el cuello de la blusa. No hubo temblor en mis manos. ¿Listo? El Tribunal Federal era un templo de otra fe, la fe en que la verdad, cuando se grita lo suficientemente fuerte, puede derribar imperios. Dentro de la sala del jurado, las paredes de caoba y las altas ventanas que filtraban la luz invernal daban al lugar un aire sagrado. 23 ciudadanos de a pie, ahora jueces del destino de quienes se creían por encima de cualquier ley. Yo fui el primero en testificar. Mientras levantaba la mano derecha para prestar juramento, vi a Darrell siendo conducido a una sala de espera, con su mono naranja reemplazando su traje de domingo y las esposas reemplazando su sonrisa falsa. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Siempre intentó intimidar con su ceño fruncido, con su postura. Pero allí, en ese momento, no era más que un hombre pequeño dentro de un sistema que por primera vez, era más grande que él. Durante 3 horas desmantelé su reino. Cada puñetazo, cada robo, cada amenaza salían de mí no como lágrimas, sino como balas. El fiscal dirigió el baile, registros médicos, extractos bancarios, las grabaciones de Louise, las que capturaron a Darrell negociando mi muerte como un contrato de seguro. Y entonces vino la pregunta que todos nos hacíamos, incluso yo mismo. ¿Por qué no se fue antes, señora Miller? Miré al jurado. Por las manos que tomaron notas, por los ojos que no apartaron la mirada. ¿A dónde? Pregunté simplemente. Él controlaba todo. El dinero. Las llaves del auto. Mi trabajo. Me aisló. Amenazó con matar a mi madre. Me amenazó con matarme. ¿Y quién me creería? Hice una pausa. Era un veterano respetado. Un diácono. Yo no era nadie. Eras alguien, interrumpió un jurado, rompiendo el protocolo. Su voz tembló. Alguien que encontró el coraje de pedir ayuda. Cuando sonaron las grabaciones de Louise, hubo un suspiro colectivo. La frialdad con la que Darrell hablaba de resolver el problema, yo. La forma en que mi madre calculaba el valor del seguro de vida como si fuera una inversión. No había defensa posible. No hubo excusa. Entonces fue testigo de un caparazón de su antiguo yo. Confesó todo, el veneno de la comida, los frenos del coche saboteados, los puntos de presión que había estudiado para matar sin dejar marcas. Cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, ya no era mi madre. Ella era una extraña que había elegido el mal. Me convertí en un monstruo, dijo, y por primera vez en años lo dijo en serio. Yo lo elegí. Elegí dinero. Merezco todo lo que viene. Hasta el final de la tarde el jurado escuchó al agente Coleman hablar sobre las investigaciones del asesinato, a Marcus sobre el fraude millonario, al pastor Hall sobre el rastro de destrucción dejado en la iglesia. Cada testimonio era un ladrillo más en el muro que los enterraría. Los cargos cayeron como un veredicto divino, 47 cargos federales contra Darrell. 32 contra mi madre.
Decenas de personas contra Richard y su red. Fraude. Conspiración. Tentativa de asesinato. El fiscal lo calificó como uno de los mayores esquemas de fraude eclesiástico jamás desmantelados. Pero el verdadero cierre llegó el domingo siguiente. La iglesia estaba a rebosar. Los autos se alinearon por cuadras, a pesar de que Pastor Hall había prohibido las cámaras. Me senté en el asiento del coro donde tantas veces había cantado con las costillas rotas y la esperanza aplastada. Hoy, sin embargo, no era el día para cantar. Era el día de predicar. Cuando el Pastor Hall me llamó al púlpito, el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propia alma. Hace 8 años comencé y mi voz llenaba el espacio sin necesidad de micrófono. Yo era una chica que creía en el bien de las personas. Esa fe fue destruida por la violencia, el robo, la traición. Respiré hondo. Pero fue reconstruido cuando esta comunidad finalmente decidió verlo. Acto. Lucha por la justicia. Miré a Louise y a Sara con el grupo juvenil, al coro que había cantado para mí cuando yo no tenía voz. Muchos preguntan cómo encontré la fuerza para escribir esa nota. Saqué el papel plastificado de mi bolsillo, sosteniéndolo como si fuera una reliquia. La verdad, no lo encontré. La desesperación me dio. Levanté la voz, cada palabra un golpe. Cuando crees que vas a morir, 7 palabras parecen suficientes para salvar una vida. La congregación lloró. Incluso los hombres con el pecho inflado, que se enorgullecían de no derramar nunca una lágrima. Esto es lo que aprendí, el mal prospera en el silencio. Apreté el papel contra mi pecho. Cuenta con nuestra cortesía, con nuestro miedo a causar problemas, con nuestra preferencia por una cómoda ceguera. Cada moretón que pretendías no ver, cada transacción sospechosa que ignorabas, cada grito de ayuda que sofocabas, esos eran los barrotes de mi prisión. Hice una pausa. Dejé que el peso de las palabras se asentara. Pero tú también te convertiste en mi liberación. Mi voz no tembló. Cuando finalmente se levantaron. Cuando hablaron. Cuando demostraron que tragué fuerte, que la luz gana. Siempre. Una comunidad no necesita ser cómplice del silencio. Puede que sea el lugar de nacimiento del coraje. Les hablé del fondo creado en mi nombre no como caridad, sino como justicia. Una vía de escape para aquellos que aún están atrapados en las sombras, antes de que 8 años de infierno se conviertan en una sentencia. Hablé de las nuevas barreras financieras, erigidas no con papel, sino con la determinación de que ningún lobo se disfrace de pastor entre nosotros. De una formación obligatoria, donde los líderes aprenderán a reconocer no solo las escrituras, sino las señales de un grito ahogado. Darrell intentó borrar mi existencia. En cambio, encendió un faro que nunca se apagará. Mi madre eligió el miedo antes que elegirme a mí. Pero sin querer, me enseñó la lección más cruel y necesaria: el amor que no se atreve no es amor, es cobardía disfrazada. Mientras hablaba, las sentí allí, Patricia Hendricks y Margaret Chen, las mujeres cuyas voces fueron estranguladas antes de que pudieran hacer eco. Sus historias no terminaron con ellos. Ahora hablan a través de mí. No estoy aquí como víctima, ese título pertenece al pasado. Estoy aquí como superviviente, como testigo, como prueba viviente de que el fuego no destruye, transforma. La niña que garabateó esas 7 palabras en un papel se estaba muriendo. La mujer que los pronuncia hoy está más viva que nunca. Los aplausos comenzaron tímidamente como una brisa. Luego creció hasta convertirse en trueno, sacudiendo las vigas de la iglesia. La gente se puso de pie con lágrimas corriendo por sus rostros y las manos levantadas no en señal de despedida sino en juramento. No fue solo solidaridad. Fue un arrepentimiento por los ojos cerrados, una promesa de vigilancia, un pacto de protección. Cuando el pastor Hall regresó al púlpito, su voz estaba ronca por la emoción. Hermanos, acabamos de presenciar una resurrección. Más tarde, cuando la congregación se dispersó, cada persona se paró frente a mí. No para ofrecer condolencias vacías, sino para entregar algo mucho más pesado, confesiones. Vi los moretones, pero me quedé callado. Tenía sospechas de las cuentas, pero no quería agitar el avispero. Te escuché llorar en el baño y seguí adelante. Cada palabra fue una verdad que finalmente salió a la luz. Mi dolor no había sido invisible. Simplemente es conveniente ignorarlo.
Ahora su culpa se convertiría en acción. Tu vergüenza en coraje. Por la noche Amanda llamó para darle las últimas noticias. Darrell había aceptado un trato, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mi madre recibiría 25 años, con posibilidad de irse después de los 15. La red fue desmantelada. Los bienes recuperados. Las víctimas indemnizadas. Fuiste tú, dijo Amanda con voz firme. Su valentía provocó una avalancha que los enterró a todos. Esa noche en mi casa, por primera vez verdaderamente mía, me paré en la cocina donde comenzó todo. La mesa rota había sido reemplazada. La pared manchada de sangre, repintada. Louise me ayudó a recuperar cada rincón, a llenarlo de risas, de luz, de una vida que se niega a ser definida por el pasado. En el frigorífico, sujeta por un imán en forma de cruz, estaba mi nota original: me va a matar. Al lado de mi puño y letra, una nueva frase: no soy una víctima. Soy una voz. El mañana traería sus batallas. La curación no es una línea recta, sino un laberinto de avances y retrocesos. Confianza, un muro reconstruido ladrillo a ladrillo. Las pesadillas seguirían llegando, pero las afrontaría con la misma fuerza que me salvó en la oscuridad. Y esta vez no estaría solo. Una comunidad entera había aprendido, a través del dolor, el precio del silencio. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. No más testimonios para los jueces, no más palabras para los expedientes polvorientos. Algo nuevo. Un libro, tal vez. Una guía para reconocer el abuso antes de que acabe con una vida. Un manual para las iglesias, para que nunca más se conviertan en refugio de depredadores. Prueba de que 7 palabras realmente pueden cambiar el mundo. La página en blanco me devolvió la mirada, llena de promesas. Escribí el título, 7 palabras, como rompí el silencio y encontré mi voz. Abajo una dedicatoria, a Patricia y Margaret, y a todas las mujeres cuyas 7 palabras nunca fueron escuchadas: su silencio termina con mi voz. Cuando se acercaba la medianoche, me quedé en el porche, respirando el aire libre. Sin miedo a los pasos detrás de mí. Sin calcular qué huesos podrían romperse sin dejar marcas. Solo paz. Solo propósito. Solo el poder profundo de una voz que finalmente ya no necesita susurrar. A lo lejos las campanas de la iglesia tañeron, marcando no solo una nueva hora, sino un nuevo comienzo. Una vida construida sobre la base de 7 palabras desesperadas que se negaron a morir sin ser escuchadas. Mi nombre es Abby Joe Miller. Tengo 27 años. Sobreviví. Hablé. Yo gané. Y mi historia apenas comienza.